nombres están en el libro de la vida. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, hablando Jesús a las turbas, he aquí que se acercó un príncipe y le adoró, diciendo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven, pon sobre ella tu mano y beberá. Y levantándose Jesús le siguió, y también sus discípulos. Y aquí que una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su vestido, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su vestidura, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: confía, hija mía, hija, tu fe te ha salvado. Y sanó la mujer. Desde aquel instante, y habiendo llegado Jesús a la casa del príncipe, cuando vio a los flautistas y a la multitud agrupada, dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaron de él, y arrojada la muchedumbre, entró y tomó su mano y resucitó la niña, y se divulgó la nueva por toda aquella región. Pueden sentarse. Confía, hija, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hay una película que se llama Tocando el Vacío, que trata de dos jóvenes alpinistas que quisieron subir una montaña muy remota y difícil en los Andes. Lo lograron, pero al descender chocaron con desastre. Cerca de la cumbre, uno de ellos resbala, se rompe la pierna de tal manera que el hueso atraviesa la piel, y esa altitud, una lesión de ese tipo, pues significa la muerte. En medio de una tormenta cae en una profunda grieta, quedándose solo, sin comida y enfrentando un frío mortal. Todo indicaba que su fin había llegado, pero algo en él se niega a rendirse. Se arrastra por el fondo de la grieta y encuentra una apertura. Luego siguen 3 días de agonía, arrastrándose, saltando sobre el hielo, deshidratado, hambriento, alucinando. A veces solo puede mover unos metros en toda una hora, pero sobrevive solamente porque decidió no detenerse. Y este ejemplo nos puede ayudar a entender algo que nos enseña el Evangelio de la misa de hoy. Cristo resucita a una niña y cura a una mujer enferma, pero estos milagros siempre significan algo para nuestra vida espiritual. Porque también Cristo quiere resucitarnos a nosotros de la muerte del pecado y quiere sanarnos de las heridas que causan los pecados. Primero consideremos el padre de la niña, que empezó tarde a buscar un remedio. Todo parece imposible porque pues ya murió la niña. Como nosotros muchas veces tomamos el pecado muy a la ligera, mientras el alma sigue debilitándose. Y hay muchos seguramente que no alcanzan la salvación porque esperan demasiado para buscar a Cristo. Y hay muchos otros no sanados porque aman demasiado a su pecado o porque evitan la lucha que la conversión siempre exige. El autor Lorenzo Scopoli dice en el combate espiritual: desconfía en ti mismo y confía en Dios,
pero también debes luchar. Dios solo concede su gracia al alma que hace lo que está en su poder. Nadie es vencido en este combate, sino quien deja de luchar y pierde la confianza en Dios. Este príncipe, pues aunque tardó en empezar, luego tomó una resolución muy firme. Emprendió un viaje largo, se humilló ante Jesús, lo adoró y lo imploró, resistió la burla de la gente y luego llega el Señor a su casa, entra en la habitación de la niña y le extiende su mano para resucitarla. Pero ella también tuvo que agarrar la mano del Señor. Y así actúa Dios con nosotros, ofreciéndonos su ayuda, pero esperando que la tomemos. No nos salva sin nosotros. San Agustín lo explica así: Él nos ordena lo que somos capaces de hacer por medio de su gracia, y al ordenarnos nos exhorta a hacer lo que podamos y a pedir lo que no podemos. No digas, sigue el santo, no puedo, sino no puedo por mis fuerzas, pero puedo por la gracia de Dios. Solo tengo que luchar. Aquel que me lo ordenó me ayudará. Si Dios manda que cumplamos sus mandamientos, entonces sí tiene que ser posible. Dios no manda cosas imposibles. Entonces sí siempre es posible vencer cualquier tentación. Y así lo confirma San Pablo cuando dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Pero aunque Dios da la gracia, no hace todo el trabajo. Si no cooperamos, si no estamos dispuestos a luchar y sufrir, no habrá victoria jamás. Por eso, en la epístola de hoy escuchamos a San Pablo lamentando las muchas personas que se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos porque Cristo obedece sufriendo, pero hay mucha gente que se pierde porque viven evitando todo sufrimiento. Y por eso añade San Pablo, y con lágrimas dice en su epístola, que su fin es la perdición, porque solo buscan las cosas terrenas. Entonces volvamos al ejemplo inicial. El alpinista estaba decidido a vivir, y esa determinación despertó fuerzas que no imaginaba que tenía. Y en la vida espiritual ocurre algo muy similar, solo que es cierto que las fuerzas no son nuestras, sino vienen de Dios, pero vienen y necesitamos aceptarlas, resueltos a aceptar la cruz también que nos manda. Por eso dice San Juan Crisóstomo: nadie es coronado si no lucha legítimamente, porque la vida del cristiano es una guerra continua. Y añade San Juan de la Cruz: la perseverancia en medio del sufrimiento es el camino hacia la unión divina. Este evangelio nos muestra otro milagro, y encontramos el milagro de la mujer sanada en medio de este otro, casi como decirnos de que ella tenía mejor disposición. A diferencia del príncipe, ella buscó remedio con mucho empeño. Dice que sufría desde hace 12 años. Y en otro evangelio que explica el mismo milagro, dice que había gastado todo su tesoro para encontrar un remedio. Y aún ahora
rodeada de tanta gente, no se intimidó, sino con humildad se contentó con tocar la orla de la túnica del Señor. Y por eso Jesús exclama que poder había salido de él. Así sucede también con nosotros. Mientras más perseveremos en el combate, más gracia y poder de Dios podemos recibir para luchar mejor. Y cuando llega la tentación de desanimarnos, debemos de recordar el consejo de San Francisco de Sales: no pierdas el ánimo al considerar tus muchas imperfecciones. Ponte inmediatamente a remediarlas, cada día comenzando de nuevo la tarea. La lucha contra el pecado debe tomarse con la misma seriedad que ese alpinista luchó por su vida. Y debe ser obvio, ¿no? ¿Quién no lucharía cuando siente una amenaza hacia su vida corporal? Hacemos todo lo necesario, encontramos nuevas fuerzas. ¿Por qué no hacemos lo mismo en la vida espiritual? Cuando algo amenaza la vida más valiosa, que es la vida del alma, ¿por qué no podemos luchar con el mismo empeño? Al mismo tiempo, debemos de evitar caer en la soberbia pensando que podemos vencer solos. Necesitamos que Dios nos apoye, como Scopoli vuelve a advertir. La desconfianza en uno mismo es tan necesaria en la lucha espiritual que sin ella no obtendremos la victoria ni podremos vencer ni siquiera las más débiles de las pasiones. Dios da la gracia y esto es sin fallar, siempre que la pedimos con humildad y sinceridad. Pero también necesitamos una voluntad firmemente resuelta, con lo que Santa Teresa llama una determinada determinación. Aquí quiero señalar algo muy práctico, que cuando nos confesamos, tenemos que rezar un acto de contrición. Y hay una fórmula muy común y más moderna que muchos dicen, pero que yo considero deficiente. Porque decimos: dame tu santa gracia para no volver a pecar. Está bien, necesitamos su gracia, sí, para no pecar. Pero es deficiente porque parece que estamos echando toda la culpa a Dios, ¿no? No pecaré si tú lo haces. Pero sabemos que Dios nos va a ayudar. Necesitamos proponer lo que vamos a hacer nosotros. Por eso hay en otras fórmulas más tradicionales, dice: propongo firmemente nunca más pecar, y aún más de evitar las ocasiones de ofenderte. Y claro, que confiamos en los méritos de su preciosísima sangre y pedimos su gracia, pero necesitamos también poner de nuestra parte. Y cuando pensamos que la victoria es imposible, la lucha es demasiado, debemos de recordar la perseverancia de esa mujer. También debemos de recordar la determinación del alpinista, ¿no? De lo que parece imposible, pues sí podemos lograr tomando la mano de Dios. Recordando lo que dice también la imitación de Cristo: a menos que te impongas violencia a ti mismo, no vencerás el vicio. San Pablo dice lo mismo en la carta a los Hebreos: en vuestra lucha contra el pecado, aún no habéis resistido hasta derramar vuestra sangre. Entonces, sí podemos
vencer la tentación, si podemos cumplir los mandamientos, apoyados por la gracia de Dios y con la esperanza de que la recompensa que nos promete, sí vale la pena de luchar con toda nuestra fuerza. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del